Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Hoy traemos al canal un coche de estos que han tenido que tocar un poco de historia, rescatando el nombre de ese modelo y actualizándolo a día de hoy en un nuevo formato, y yo diría en un coche que poco o nada tiene que ver con lo que venía en otras generaciones, y es el Opel Frontera, un coche que anteriormente tenía un aspecto un poco más robusto, un poco más de todoterreno, y en este caso Opel ha rescatado este coche convirtiéndolo a día de hoy en un SUV un poco más práctico, más urbano, un poco más, incluso, bueno, se podría decir elegante, pero bueno, esto depende un poco, es muy subjetivo y adaptado a las épocas. El hecho es que, quitando esta parte que puede ser muy polémica porque no es la única marca que lo está haciendo, tenemos a este nuevo Opel Frontera con unas gamas de motorizaciones muy interesantes, adaptadas por supuesto a día de hoy, con etiqueta seco e incluso etiqueta cero emisiones, porque también tenemos versiones 100% eléctricas. En el caso de hoy sí que tenemos la versión híbrida de 145 caballos y 5 plazas. Sí, 5 plazas, pero ¿por qué lo digo? Porque también tenemos opciones 7 plazas, para una alternativa bastante interesante en muchos hogares o personas que necesitan tener más plazas a un coste más contenido. Así que nada, vamos a conocer a fondo en el día de hoy este nuevo Opel Frontera. Bienvenidos. Coches y motos, sí señor, te los mostramos con buen humor. Rutas reales, sin postureo, lo que ves aquí va en video. Ángel Alejandro en acción, probando en serio, directo en YouTube, campeón. Supermotor online, sin complicar, lo bueno, lo malo, todo sin maquillar. Súbete al video, vamos a rodar, motor encendido, listo para empezar. Bueno, vamos a dar el repaso exterior de este Opel Frontera. Obviamente Opel nos trae este modelo con la nueva filosofía de frontal, sobre todo con este carenado negro brillo que ya lo llevan varios modelos durante varias generaciones, y aquí el Frontera también lo estrena bajo esta nomenclatura Frontera y toda la estética. Un coche que guarda ciertos aires de robustez y obviamente herencia también de ahora lo que es el grupo Stellantis. Aquí vemos el frontal con estas ópticas con luces automáticas, también vemos toda esta parte sellada en negro brillo, el nuevo logo del rayo de Opel que está rediseñado, toda esta zona también con entradas en esta parte y esta zona plata que le da este toque acostumbrado en los SUV. Vemos aquí este diseño para darle algo de anchura al conjunto y un capó que viene marcado en esta zona, dándole como mayor impacto al área frontal, restándole bastante protagonismo al capó, y un capó que tiene unas aristas en los laterales y le dan un toque bastante recto en líneas aquí en el frontal. Además, un morro bastante pequeñito con respecto a otros modelos similares. Aquí, bueno, vemos los pasos de rueda marcados en todas estas protecciones en negro y también en la chapa, pero aquí automáticamente en la chapa se difumina. Aquí en esta zona tenemos otra zona aquí marcada en la chapa, todo para marcar músculo en todo este lateral. Tenemos este acabado, es el GS. Tenemos un acabado inferior que es el Edition, que viene con algunas diferencias, entre ellas el tamaño de la llanta, que en el Edition lleva 16 pulgadas y aquí tenemos estas 17 pulgadas en este acabado bitono. Lleva unas gomas, en este caso mixtas, de Goodyear 215-60, que vienen bastante bien para el uso, aunque es un tracción delantera, pues tener este tipo de gomas también favorece un poco la seguridad y el uso de este coche. También en el acabado GS tenemos este techo en doble tono, en negro brillo y cristales oscurecidos. En el Edition
va todo en el mismo color y el color de esta unidad es el Crystal Silver, que está disponible en la gama cromática del modelo Frontera. Aquí en la zona trasera vemos como en el pilar C se marca esta pequeña línea de tensión de cintura que va ya enrasada con una parte del piloto trasero. Vemos aquí la tapa del repostaje, es gasolina, y vemos también toda esta zona como rematan tanto el cristal para darle continuidad a la zona trasera. Aquí encontramos quizás el punto más, a mi gusto, obviamente esto es subjetivo, más diferenciador en cuanto a otros modelos, que es la trasera. Una trasera que le marca un protagonismo, tiene una esencia para identificarlo rápidamente, y eso a nivel estético se agradece encontrar este tipo de coches ya con este aire novedoso. Unos pilotos divididos, aquí esta zona superior, como veis, va hasta aquí. Tenemos esta zona que va en plástico también con el color de la carrocería, y esta zona también con luz LED integrada. Letras en negro, aquí el nombre del modelo Frontera, el logo de Opel actual, y allí vemos también la tercera luz de freno en LED y un pequeño alerón que le da la continuidad necesaria con este efecto del techo para quedar bien rematado y mejorar, por supuesto, la aerodinámica. Eso sí, vemos aquí el limpialuneta a la vista y unos paragolpes rematados con esta zona en negro, una zona en plata, sensores delanteros y traseros, y también luz antiniebla aquí en la zona central. Ahí vemos un poco la salida del escape sin ningún embellecedor, y los catadióticos en los laterales para darle un poco de anchura a la saga. ¿Qué os parece este diseño? ¿Os gusta? ¿No? Pues dejadlo aquí en los comentarios. Vamos para adentro. Bueno, amigos, vamos a ver el maletero. Tenemos portón manual y bueno, un portón que no pesa demasiado, y encontramos zonas con mucha chapa a la vista, ¿vale? Lo único que lleva plástico es esta zona baja, así que es donde ya termina lo que es el interior del maletero, pero esta zona tenemos la chapa a la vista, incluso lleva la doble tonalidad de la parte superior, que es negro brillo, en este caso va en un negro satinado, y luego ya el color de la carrocería. Aquí vemos un maletero que puede tener doble altura, con una bandeja ahora mismo va enrasada. Si la ponemos abajo, pues ganamos 460 litros, unos datos bastante buenos para este tipo de coche, y ganamos 1600 litros si abatimos los asientos traseros. La verdad es que tiene una buena capacidad, las formas del maletero son bastante aprovechables, tenemos huecos por los laterales, y bueno, tenemos esta opción de tener la bandeja a doble altura y poder guardar cosas más pequeñas y que no estén aquí a la vista en la parte del maletero. La verdad es que es práctico y bueno, no está nada mal. Aquí tenemos la bandeja que se divide en dos. Aquí en esta zona podremos tener esto aquí elevado y otra parte ya sellada. En la versión 7 plazas, que intentaremos también traerla para ver qué tal son esas plazas traseras, pues esto ya reduce notablemente la zona de la carga por la ubicación de estas plazas, y sobre todo si las vamos usando pues ya quedaría bastante pequeño, ¿vale? Y bueno, en líneas generales un maletero que tiene una entrada típica de SUV, así que en ese aspecto no hay mayor novedad. Y ya visto esto, vámonos a las plazas traseras. Plazas traseras, tenemos una apertura bastante buena, yo mido 1,77 y vamos a ver qué tal. El acceso bastante bueno, ajustamos el reposacabezas, y aquí lo que ya detallo en cuanto a espacio es mucha amplitud. Encontramos incluso este hueco para el ocupante, que puedo estirar las piernas, más de 2 palmos de mano aquí para las rodillas, y una ventana muy grande. No hay ventana custodia en la zona del pilar C, pero tampoco hace falta, porque aquí no nos vamos a sentir encerrados en este coche. La verdad es que en cuanto a amplitud y visión
está muy bueno este coche en la parte trasera. Tenemos un tapizado con materiales reciclados en esta tela, pero que tiene varios diseños que bueno, le da un toque bastante actual. Y tenemos aquí los anclajes Isofix con cremallera para tenerlo mejor ubicado y a la mano para no dañar el tapizado, y más práctico también para instalar la silla. La verdad es que tiene un buen formato, son durillas, pero tiene un nivel puntual de confort. Las lumbares no sujetan nada, son bastante planas y no podremos desplazar la banqueta hacia adelante, algo que vendría bien para momentos puntuales que no necesitemos quizás estas plazas al uso y ganar mayor capacidad de carga. Esto, bueno, un detalle que podría estar al caer, ¿no? Nunca está de más. En la zona central tenemos esta consola con dos puertos USB-C y conector 12 voltios. Esto para la versión GS Edition. Cuidado. Aquí, bueno, en los respaldos tenemos estos dos bolsillos para objetos pequeños, un móvil, un boli, lo que queramos, y estos bolsillos más grandes en la zona baja. Toda esta zona es mullida, con lo cual, aunque peguemos con las rodillas, no nos va a incomodar. Toda la puerta sí que plástico duro, y aquí un poco de tela insertado para tener algo de mejor tacto, aunque el mullido es escaso, es bastante durito y bueno, le da otra sensación, al menos aquí en la zona de los elevalunas. Y tenemos una bandeja para una botella pequeña de agua o de alguna bebida que queramos llevar. Aquí llevamos el plafón iluminario en esta zona para tener todo esto iluminado y la verdad es que está muy bien optimizado. Vámonos para adelante. Plazas delanteras, tenemos buen acceso, una buena apertura, sentamos y bueno, ajuste acorde a este segmento. Aquí bueno, vemos ya una zona de ventana también grande, con buena altura, y todo este espacio interior con unos elementos que van justo aquí en la puerta, con este acabado en plata que le da un buen detalle general y va junto con el salpicadero. Todo plásticos duros, plástico duro. Aquí no hay inserción de nada mullido. Eso, bueno, se podría mejorar, pero bueno, estamos en un segmento generalista. Y más detalles aquí con esta tela reciclada, con el mullido justito, ¿vale? Y los elevalunas eléctricos y espejos también eléctricos, incluso abatibles. En este caso, bueno, encontramos aquí este formato con el acabado GS Edition. Tenemos este tamaño de pantalla con Apple y Android Auto integrado y un cuadro de instrumentos también digital que podremos ver aquí unidos en este detalle con negro brillo para darle continuidad y aparentar que la pantalla es mucho más grande. Todo esto pues tenemos que verlo si encendemos el coche. Tenemos la llave aquí y tenemos que hacer el encendido, pisamos freno, giramos y ya tenemos el coche encendido. Ahí ya podéis ver un poco el cuadro de instrumentos. En este caso llevamos allí el flujo de energía, batería, ahí el formato resumen, aquí odómetro 1 y odómetro 2. Ahí tenemos los kilómetros que hemos hecho, 915 y 6,3. Ahí ya tenéis un poco el avance, pero lo hablaremos ahora en la parte dinámica. Aquí el combustible con la autonomía y temperatura exterior y los kilómetros totales. Aquí todo el sistema de lectura de tráfico. Por supuesto, en este lateral tenemos la desactivación de control de carril y la desconexión sonora de las ayudas a la conducción. Ahí empieza a titilar y ya quedaría desactivado. Ajuste de nivel de faros, aquí las luces automáticas intermitentes y los limpias también en esta zona, también con limpias automáticos. Vemos este volante con el nuevo logo de Opel aquí integrado, con esta zona para la parte de ayudas a la conducción y velocidad, control de crucero, y aquí toda la zona multimedia y teléfono. Aquí este tercer radio muy finito y un volante achatado en la zona superior y en la zona baja. Pasando a la radio, aquí tenemos este sistema multimedia bastante sencillo, Android Auto y Apple CarPlay, la radio, teléfono y navegación. Tenemos la navegación
integrada, que viene bastante bien para este K2S Edition, y aquí la configuración, que es muy básica pero con lo que tiene. Aquí podemos apagar la pantalla, ya nos quedaría la pantalla así apagada si no queremos que nos moleste para el uso. Pulsamos, ya se nos vuelve a encender y poco más, no hay mayor historia. Aquí las salidas de aire en la zona del salpicadero, abrir y cerrar puertas, los warning y el climatizador con filtro antipartículas, y en el acabado Edition lleva un aire sin filtro de partículas. Dos puertos USB, uno para conectividad y carga y otro carga únicamente. Tenemos esta bandeja para carga inductiva para el móvil y aquí un hueco con dos portabebidas bastante pequeñitos y con nuestro detalle de aquí del coche marcado en este lateral. Vemos esta zona con el dial de cambio, aquí que seleccionamos el modo de baja marcha, aquí el freno automático y otro huequecillo donde podemos dejar alguna cosa, una tarjeta, unas monedas, lo que queramos. Otra guantera aquí que nos vale también de reposabrazos, eso sí, regulable en profundidad más no en altura. Aquí vemos una guantera con toda la parte de documentación, una zona aquí de bandeja a la mano para el copiloto, para tener cosas allí a la mano, y la puerta que tenemos también huecos para guardar botellas o alguna cosilla más. Zona de iluminación en la parte superior con toda la lectura de airbag, cinturones y sistema de emergencia. Aquí los tapasoles con espejo, sin luz, al igual que en el pasajero, no lleva luz, así que un detalle también a mejorar, al menos en el acompañante. Todo aquí el detalle del pilar A. Y bueno, ya está revisado toda esta parte interior. Vámonos a la carretera a ver qué tal va este nuevo Opel Frontera. Acompáñenme. Bueno, ya vamos al volante de este Opel Frontera, pasando por la zona con irregularidad para ver ajustes. Una unidad que tiene 7000 kilómetros. Buena frenada. Y bien. De momento no hay desajuste ni grillos en este coche. Se nota que, bueno, los materiales, al estar con poca zona ornamental, con mucho diseño y diferentes materiales, pues menor problema vas a tener de ajustes. Estamos con el motor de 145 caballos, que en realidad es un motor 3 cilindros gasolina de 136 más un motor eléctrico de 55, y la combinación nos da 145. Sí, bastante bajito. Tenemos una batería muy pequeña de 0.86 kilovatios que se autorrecarga, es un híbrido autorrecargable, y obviamente con toda esta combinación y la caja automática de 6 velocidades logramos la etiqueta eco medioambiental. Allí ya habéis notado un pequeño pitido, que es el aviso de las señales de tráfico, en este caso de velocidad, que ya, como se ha avanzado antes, dejamos pulsado aquí unos segundos y ya nos deja aquí avisado que se desactiva el aviso acústico, que nos sigue marcando a nivel visual, pero el aviso acústico se desactiva. Eso está muy bien, porque la verdad es que estos sistemas son muy intrusivos en la conducción. No estoy en contra, pero sí que molesta en muchos momentos, sobre todo en carreteras, que cambia muchísimo lo que son las lecturas de velocidad, sobre todo máximas permitidas, y va todo el tiempo pitando. Viene bien, sí, porque nos alerta que tenemos que bajar la velocidad, porque nos hemos despistado y no tenemos que estar mirando constantemente la pantalla, ¿no? Pero según el sonido que haga, te puede ser más molesto o menos molesto. En este caso no es de los más molestos. Hay coches, sobre todo de marcas coreanas, que son muy molestos, y además van como
subiendo el nivel de la intensidad de ese pitido, y la verdad es que es muy molesto. Pues una caja automática de 6 velocidades que hacen que tenga una marcha confortable, muy progresiva. No tenemos modos de conducción, tampoco lo veo necesario para este coche. Es un coche que va a lo que va, conducción pura y dura, traslado, ir con la familia, tu día a día, tu trabajo, viajar en él. Sí, es un coche de los que antiguamente se hacían, ¿no? De que no necesitabas demasiadas cosas, y aquí obviamente tenemos la tecnología y la seguridad necesaria, con lo primordial, ¿no? En cuanto a pasar las homologaciones, por supuesto, y con un buen nivel de remate y de acabado. Tenemos una suspensión que es confortable, tiene un paso por curva y unos puntos de apoyo correctos, una dirección que, ojo, para no tener ni corte deportivo ni intención de ir con aires dinámicos, pues la dirección es bastante buena, me gusta cómo transmite, obviamente es asistida, pero me gusta, es de una de las direcciones de este tipo de coches así sencillos que me gustan. Tenemos el puesto de conducción, que lo dejé para esta parte, no lo hablé en la parte interior, con unos asientos específicos para el acabado GS, con una ergonomía muy buena, son confortables, sujetan bien. Yo tengo un cuerpo bastante ancho, pero sé que hay personas mucho más anchas, y tengo mis dudas si este asiento pueda ser cómodo para ese tipo de personas. Así que si eres de espalda ancha, revisar este punto, porque sí que es verdad que sujetan bien, pero yo particularmente siento que ya voy como al límite de este ancho de asiento, pero esto, como siempre, valorarlo. Tenemos buena visión por los espejos exteriores, por el interior también, con detección de ángulo muerto y ubicación de todos los elementos con un buen nivel. Tenemos toda la ubicación, toda la información necesaria, todo a la mano, clima independiente, se agradece. Así que es un coche muy agradecido a día de hoy tenerlo. Os digo sinceramente, porque tenemos la tecnología que se lleva, pero con la ergonomía correcta, ¿no? Si nos ponemos a rascar, seguro hay algún detalle que se puede mejorar, no digo que no, pero para lo que se está ofreciendo a día de hoy es un coche bastante bueno en ese sentido. A nivel de espacio, ya habéis visto, muy bueno, y esto creo que se traslada también al confort de marcha. Los ocupantes vamos a ir bastante bien. Es verdad que la suspensión, sobre todo pasando badenes, te puede resultar incluso muy seca, pero eso dependiendo de, obviamente, qué velocidad vayas, pero tiene ese toque necesario, tanto para no perder el nivel de confort, que es lo primordial, al menos es lo que siento en este coche, que tiene un nivel de confort muy bueno, pero con un toque durillo para tener un buen paso por curva, no acusar demasiado balanceo, como es de costumbre en este tipo de coches, y una frenada que, a pesar de que puede tener y tiene la parte regenerativa, prácticamente no se aprecia como en otros modelos. Pasamos a autonomías. Pues a ver, un coche que con el depósito lleno nos marcaba cercano a los 750 kilómetros. Sí, es verdad que eso también puede variar mucho de repente con todo lo que llevemos de consumos anteriores y eso. Ahora mismo nos marca un consumo de 6,3 en los 920 kilómetros que vamos realizando. Tenemos un odómetro que ya estaba guardado, con poca diferencia en cuanto a kilómetros, que son unos 1200, y nos marca igual 6,3. En una prueba puntual de día, o sea, de un solo día de uso, hemos bajado a unos 5,9 de consumo, pero en un trayecto bastante urbanita, muy relajado, sin apenas atasco. Así que, bueno, un consumo que podríamos estar hablando de unos 5,9 a 6,4.
ahora mismo nos marca 6,3, pero bueno, aquí es donde nos preguntamos, ¿vale la pena un coche con una motorización 1.2, 3 cilindros, 145 para hacer un consumo de 6,3? ¿Dónde está el ahorro, Ángel? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué me montan una etiqueta eco para un coche de esta manera y con esos consumos? A ver, aquí va un poco en línea de lo que están haciendo las marcas en los últimos años, por supuesto. ¿Y qué es lo que hacen? Pues recurrir a una pequeña batería, un sistema híbrido bastante convencional, a lo que estamos ya viendo a día de hoy, y que simplemente haga el ajuste necesario para pasar las normativas y obtener la etiqueta, simplemente. Por eso tenemos una motorización de 110 caballos que para mí, que estoy casi seguro que es justa, pero muy justa para este coche, ya que esta de 145 pisamos pedal a fondo, se mueve bien, pero yo creo que es un coche que con 110 caballos se te va a quedar muy justo. Y obviamente la diferencia de precio yo creo que no es tan exagerada como para tener que sí o sí elegir el 110, pero bueno, cada quien busca su bolsillo y esto es totalmente respetable. En cuanto a insonorización, un coche que bueno, se oye algo el motor, sobre todo si pisamos a fondo como lo hemos escuchado hace unos minutos, pues no desagrada, no desentona en general. Ruido aerodinámico tampoco he percibido nada alarmante, así que está todo bastante correcto. Bueno amigos, eso es todo por hoy al volante de este Opel Frontera híbrido. 145 caballos, una tracción delantera, un buen espacio interior, un equipamiento, vamos, normal, no necesitas más para tu día a día y para tus viajes. Un coche que a nivel de motorización, por la gama de precios en el que está ofreciendo a día de hoy Opel, yo creo que es el motor ideal. El de 110 caballos y la diferencia que hay de precio, ese rango que lo separa, creo que merece la pena dar el salto y llegar a este motor. El de 110 caballos intentaremos probarle, pero debido a los números y a las prestaciones me parece que se va a quedar bastante cortito, bastante justo. Una gama que también ofrece el 7 plazas, que también intentaremos traer, pero que obviamente será una gama o una opción 7 plazas bastante esporádica y de uso de emergencia. Pero para tener un precio bastante ajustado, pues tienes una alternativa 7 plazas muy interesante. También en gama de motorizaciones, aparte del 110 y 145 que pueden ofrecer versiones híbridas, pues tenemos también una versión eléctrica. También intentaremos traerle, no os preocupéis, pero déjamelo aquí en los comentarios si os interesaría cuál de todas estas versiones que traigamos. Así que dejarlo aquí en los comentarios si os interesa más que traigamos una versión del Frontera 110 caballos, si traemos una versión 7 plazas y si traemos únicamente la versión eléctrica. Así que bueno, dejarlo allí en los comentarios e intentamos agendar con Opel esta prueba. En sí, este coche 27.000 euros sin descuentos ni promociones, euro abajo, euro arriba, me parece una buena y muy interesante opción de compra en cuanto a SUV. En el grupo Stellantis ya tenemos versiones o modelos similares de tamaño que también pueden resultar muy interesantes a evaluar. El motor, esto ya Stellantis en principio lo ha resuelto con una nueva tecnología en cuanto a la correa y cadena y todo esto, que va a intentar borrar esa mala racha que han tenido con los motores PureTech de años anteriores. Al menos es lo que tenemos a día de hoy, esperemos que eso sea así y que no estemos machacando a día de hoy, al menos porque ya ha sido modificado este sistema y prometen que ya ese fallo endémico no lo tienen. Confiar o no confiar, eso ya queda a vuestra decisión. Nosotros solo traemos estas pruebas para dar nuestras sensaciones e impresiones del modelo en particular. Un Opel Frontera que, como dije al comienzo,
rescatan ese nombre emblemático para una generación donde el coche tenía otros aires, otros, no sé, iba enfocado a otro tipo de coche, y ahora nos traen este modelo actualizado con este paraguas del Frontera, ¿no? Así que también podemos dejar un vídeo mucho más largo para hablar de esta polémica, pero dejarlo aquí en los comentarios. ¿Estás de acuerdo con que rescaten, no es la única marca, que rescaten esos modelos o estos nombres con unas generaciones marcadas y expuestos de esta manera? Pues dejarlo aquí en los comentarios si estáis o no de acuerdo. Y nada, agradecemos a Opel España la sesión de este Frontera y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos vuestro like. Y por supuesto la prueba escrita de este coche, de otros coches y también motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en una próxima entrega. Adiós.